Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Un placer volverlos a tener aquí reunidos a todos. Me alegro de que hayan venido ustedes todos, ¿no? Esta palabra que vamos a compartir hoy, por la misericordia de Dios, es muy hermosa. Es sobre el reino de los cielos, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos han confundido, nos han engañado, que supuestamente tengo que portarme bien yo aquí en esta tierra mientras esté vivo para que pueda adentrar al reino de los cielos. Mientras que la Biblia no nos enseña eso, ¿no? El sacerdote, el pastor, los curas le enseñan a uno cosas indebidas muchas veces que ni ellos mismos las entienden. Pero el Señor en su misericordia a nosotros nos ha dado muchas cosas buenas. Entonces hoy bíblicamente, a la luz de la palabra, vamos a aprender lo que es el reino de los cielos. Amén. Muchísimas gracias por su asistencia también. Para iniciar vamos a dar la primera lectura en Marcos 1, 14 y 15, en versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Abran sus Biblias, los que están en casa también esperamos que tomen sus Biblias, abran sus Biblias para que vamos a examinar este estudio, ¿no? Porque es un estudio muy bueno para entrar al reino de los cielos, como les decía. En las anteriores predicamos, hemos compartido cosas muy buenas, muy bonitas. Entonces, una vez más, en esta enseñanza quiero que aprendamos, porque todos vamos a aprender. No es que yo me las sepa todas, todos vamos a aprender. Entonces vamos a leer en Marcos 1, 14 y 15. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, la leo así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces mire que el Señor Jesucristo vino él mismo predicando, ¿no? El reino de los cielos. Dice: arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Entonces Juan había sido encarcelado ya por predicar el reino de los cielos, porque al enemigo no le gusta que prediquemos el reino de los cielos. El enemigo se levanta, el enemigo se opone. Ya saben cuál es el enemigo, ¿no? Satanás. Entonces él se opone cuando nosotros hablamos del evangelio. Entonces a Juan ya lo habían encarcelado y aquí aparece el Señor Jesucristo y también dice, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, de todo corazón. Una vez que nosotros nos arrepentimos, obtenemos el perdón. Una vez que hayamos obtenido el perdón, obtenemos la salvación. Entonces no es en vano, mis hermanos. Entonces, de eso se trata. Estas citas, porque tengo muchas citas que he sacado para este estudio, muchas citas bíblicas, ¿no? Y asimismo ustedes van a ir aprendiendo a manejar su Biblia con rapidez, a encontrar las diferentes citas en los diferentes libros. Entonces, mis hermanos, aquí simplemente miramos que Juan predicó el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Y el Señor Jesús vuelve y dice también: arrepentidos que el reino de los cielos está cerca. Quiero que vamos rápidamente a Juan 18:36. En el Evangelio de Juan 18:36. Mis hermanitos allá, los que están en casa, como les digo, miren en su Biblia. Juan 18:36 nos dice la palabra del Señor así. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, mire cómo habla el Señor Jesús, ¿no? El reino de los cielos es sempiterno, dice, ¿no? El reino de los cielos no es de este mundo. El reino de los cielos, para que vamos aclarando un poquito, ¿qué es un reino? Sabemos que un reino, dice, un reino es un dominio, un imperio, un gobierno, una nación. Eso es un reino. Por decir algo, nosotros tenemos nuestros reyes terrenales, que son los presidentes de la república, son nuestro rey. Anteriormente le decían rey. Hay en algunos países que todavía nos hemos quedado con eso, que por ejemplo en Inglaterra, en España todavía son reyes, ¿no? Y en otros países que de pronto ustedes mismos conozcan,
de donde se les trata de reyes, pero son los presidentes. Entonces, reinos terrenales hay muchos, infinidades, en cantidad, pero reinos celestiales, uno, que es el reino de la luz, ¿no? Y el reino de las tinieblas, o sea, entre los reinos espirituales, solo dos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Dios y el reino de Satanás, no hay más. Entonces, aquí nos viene enseñando el Señor Jesucristo, dice que mi reino no es de este mundo, sino que mis ángeles o sus seguidores lo defenderían y no dejarían que lo entreguen a los judíos para que lo matasen, ¿no? Entonces, estas cosas son muy hermosas para que nosotros vamos aprendiendo, vamos aclarando a la luz del Evangelio que es el reino. Entonces, reino es un dominio, un imperio, un gobierno, una nación. Eso es un reino. Entonces, pero terrenales. De los espirituales no tenemos, sino el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿En cuál estamos? En el de la luz. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar otra cita en el Antiguo Testamento, en Daniel. Vamos a ver en Daniel 2:44. En el Daniel 2 y en el versículo 44 nos dice así, la palabra de Dios, estamos hablando solamente del reino. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, desde aquí nosotros estamos mirando, mis hermanos, que el Señor en la profecía de Daniel ya nos estaba hablando que el reino del Señor Jesucristo iba a durar para siempre. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. ¿Cuál es el reino que no será destruido y permanece desde el principio hasta el fin? Es el reino de los cielos, el reino de Jesús, el gobierno de Jesucristo. ¿En dónde? En su corazón y en el mío. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Reinos sobre reinos pasarán, se terminarán, se acabarán, pero el reino del Señor no será dejado a otro reino. O sea, es el único rey, Señor de señores y Rey de reyes, es el Señor Jesucristo. Ese no tiene otro sucesor, porque es único, no será dejado, dice, a otro pueblo el reino, y es un reino que permanece para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, como les digo, vamos aprendiendo sobre el reino, ¿no? Y rápidamente vamos a Mateo 4:17. ¿Qué nos dice Mateo 4:17? Pónganle atención lo que estamos estudiando, ¿no? Porque ustedes van a salir de aquí a compartir, a predicar la palabra también. Entonces debemos de enseñar bien para que ustedes también van a enseñar bien. Si ustedes son unos buenos discípulos del Señor Jesucristo, asimismo van a enseñar, ¿no? Aprende, porque un discípulo es uno que es enseñado, dice. Y asimismo ustedes van a ir a enseñar a otro pueblo, a otras personas, a otras almas. Vamos a ganar muchas almas, porque ese es el afán de nosotros. La venida del Señor está cerca, está próxima. Por eso dice, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. La venida del Señor está cerca. Vendrá a gobernar 1000 años el Señor Jesús aquí, donde viviremos en santa paz, donde no necesitaremos nada más sino la luz del Señor. Entonces vamos a leer Mateo 4:17, mis hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Vuelve y nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, nos confirma en Juan, venimos leyendo en Juan, venimos leyendo en Crónicas, en Daniel. Ahorita estamos leyendo en Mateo, que está el reino de los cielos, se ha acercado. Aquí mismo, vean, en el otro 6, en el mismo Mateo 6:10.
Dice, aquí ya estamos mirando nosotros cómo permitimos que el reino de los cielos venga a nuestras vidas. Ya estamos hablando que el reino es un dominio, un imperio, un gobierno. Entonces, ¿quién va a gobernar nuestra vida? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien va a gobernar nuestra vida, ¿no? Aquí por lo menos estamos hablando de eso, donde el Señor les enseña a orar a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro. Entonces aquí estamos únicamente, pero vamos a leer un solo versículo que es el 6:10 de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Entonces, nosotros miramos cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y por ende obtenemos la salvación, nosotros damos ese gobierno, damos nuestro corazón. ¿A quién? A que lo gobierne nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Él es quien nos va a gobernar de hoy para adelante nuestra vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo, ¿no? Entonces nosotros le entregamos la llave de nuestro corazón al Señor Jesucristo y aquí por eso dice, venga a vosotros tu reino, a nosotros venga su reino, o sea, venga y gobierne mi vida y haga su voluntad, haga su voluntad. Que si fuera una palabra vulgar le dijera, haga lo que a usted le dé la gana con mi vida, eso, pero no estamos hablando de palabras vulgares, sino que dice, venga a nosotros tu reino y haga su voluntad, o sea, haga con mi vida lo que a usted le plazca, lo que usted desee, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es para que vamos aprendiendo sobre el reino. Estamos enfocados en esa palabra, el reino. Entonces vamos rápidamente también en Lucas 23, mis hermanos. Lucas 23. Esto es muy bonitos estos temas porque son de gran enseñanza para personas que estamos iniciando en el camino del Señor. Mas sin embargo, como les digo, hay muchas veces que los curas, ni los sacerdotes, ni los pontífices, ni los pastores nos han enseñado estas cosas. Nos enseñan que el reino de los cielos es por allá arriba y que tengo que portarme bien yo aquí mientras estoy vivo para que luego pueda adentrar al reino de los cielos. No, vamos a ver cómo llegamos al reino de los cielos, ¿ya? Cómo el Señor nos invita, cómo el Señor nos abre la puerta para adentrar al reino de los cielos. Lucas 23:42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo voy sacando los versículos no a la conveniencia, sino que simplemente porque estoy enfocado en el reino de los cielos. Entonces, esta lectura es cuando estaba en la crucifixión Jesucristo, estaba crucificado junto a dos ladrones, uno de cada lado, ¿no? Entonces, un ladrón lo acusaba y decía, pues sálvate tú mismo, que has salvado y que has hecho tantas obras y tantos milagros y tantas cosas, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Entonces el otro ladrón le dijo, le refutó al compañero, ¿no? Al compañero ladrón y dijo, nosotros estamos por justa causa y estamos aquí, pero más él, este hombre, es inocente, él no ha hecho ningún daño y también va a morir como nosotros. Entonces él lo refuta y le dice, acuérdate de mí, le dice, Señor, cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ve? Entonces él, por su fe, le creyó, ya hizo una alarde, como le digo, a ver, como defenderlo del otro, ¿no? Y el Señor, pues vio que él se arrepintió en última hora y en ese mismo momento él le perdona y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Entonces, mire, por eso le digo, mi hermano, le vuelvo y le leo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el Señor es grande y maravilloso, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo otra cita, Mateo 5:3. Devolvámonos un poquito. Esto es muy hermoso, mis hermanitos, como les digo, para que ustedes puedan estar enseñándole a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, ¿no?
Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, 3 veces bendecidos, ¿no? Bienaventurado es 3 veces bendecidos. Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Las personas pobres de espíritu son las personas humildes, de corazón, personas que le han dedicado su corazón al Señor. Muchas veces también son estas personas que son ¿cómo le digo? Como especiales, ¿no? O sea, les falta, como dicen, como un sentido. Son personas que, por decir algo, también, aquí también entra, por ejemplo, una persona que es muda, una persona que es sorda, porque esos sentidos hace de que esta persona no viva en el pecado, ¿ya? Por ejemplo, un ciego no vive pecado porque no tiene tentación de nada, ¿ya? Entonces ellos son pobres de espíritu. Entonces, de ellos, bienaventurados, 3 veces bendecidos, porque ellos son los que viven en el reino de los cielos, ¿ya? Porque así dice aquí claramente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no es que de ellos va a ser, de ellos es el reino de los cielos. Oigan bien, de ellos es, no es que va a ser cuando se porten bien y vayan muertos por allá. Más luego vamos viendo otras citas muy bonitas que nos va aclarando esto, verá. Mateo 16:19. Verá. Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga bien, aquí le está entregando las llaves del reino ¿a quién? A Pedro. A Pedro le está entregando las llaves del reino, Señor Jesús, personalmente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga bien, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Tenemos que tener mucho cuidado. Estas palabras son sabias, hermosas, porque son del Señor Jesús. Sí, nosotros debemos atar aquí en la tierra cosas buenas, cosas buenas. Todo lo que ate, ¿qué es atar? Atar es amarrar, hacer un atado de algo. Puede hacer un atado de cebollas, puede hacer un atado de hierbas, puede hacer un atado de muchas cosas, ¿no? Eso es atar, hacer atados. Pero nosotros, ¿qué vamos a atar a nuestra vida espiritual? Vamos a atarle las cosas del fruto del Espíritu Santo: paz, gozo, paciencia, amor, todas las cosas bonitas. Los 9 frutos del Espíritu Santo le vamos a atar a nuestra vida. Aquí, terrenalmente, para nuestro cuerpo, ¿qué vamos a atar? Salud, riquezas, armonía, todo lo que nosotros podamos atar, cosas buenas. Pero eso será atado. Si yo ato cosas buenas a mi vida, eso también será atado en el reino de los cielos. Porque si yo ato cosas malas, no, yo estoy enfermo, no, yo soy pobre, no, yo de malas, yo pobrecito, no, mi hermano. Eso también será atado. Entonces, no, usted debe atar cosas buenas, cosas que sean de lucro para su vida, cosas buenas, cosas maravillosas, cosas para usted, su familia, que tengan vida buena, salud. Yo soy alentado por decir algo, atamos una cosa buena. ¿Por qué me tiene que aparecer una enfermedad a mí si yo soy una persona alentada? ¿Usted que me creó, Señor Jesucristo? Usted cuando me creó sano, salvo. A mí no me ha creado enfermo, usted me creó perfecto. ¿Por qué ahora me tiene que aparecer esta enfermedad? ¿Por qué me tiene que aparecer esto? Eso es atar, mis hermanos. Entonces, todas estas cosas son bonitas. Dice que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado. Entonces, desate esas cosas malas y ate las cosas buenas, mis hermanos. Amén, mis hermanitos. Vamos rápido porque este mensaje es larguito un poquito. Mateo 25:34. Por aquí mismo verán, mis hermanos. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, póngale atención, mis hermanos. Aquí estamos leyendo un versículo
del juicio de las naciones, ¿no? Hemos leído un versículo en la crucifixión, hemos leído, bueno, distintas partes. Ahorita estamos leyendo un versículo en el juicio de las naciones, cuando el Señor entre en juicio, ya cuando diga, bueno, las ovejas por aquí, las cabras por acá. Entonces dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mí, de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga bien. Entonces, cuando nosotros somos obedientes y vivimos la palabra y vivimos en el Espíritu y vivimos bajo el reino de Dios, vivimos bajo su dominio, vivimos bajo su gobierno, el Señor dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, al reino de los cielos, preparado para ustedes desde el principio del mundo. ¿Ya? Venid y heredad, dice aquí claramente, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad. O sea, se lo da por herencia, ¿no? Se lo regala el Señor, el reino de los cielos a usted, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, mire pues cómo es grande el Señor. Somos herederos del reino de los cielos y lo vamos a vivir el reino de los cielos. Vamos rápidamente a otra cita en Hechos. Hechos 14:22. Hechos 14:22, mis hermanos. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén, mis hermanos. Dice el Señor, confirmando los ánimos de los discípulos. Estaban de pronto desanimados, ¿no? Así como muchas veces nos ponemos nosotros, porque en veces sentimos ese desánimo, sentimos como que no avanzamos más, como que no aguantamos más. Pero el camino del Señor y quien nos sostiene en sus manos, cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a que gobierne nuestra vida el Señor Jesucristo, entonces el Señor es quien nos sostiene en sus brazos, el Señor es quien nos da ese ánimo, el Señor es quien nos guía, el Señor es quien nos lleva. Entonces dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ¿no? Esta palabra exhortándoles tiene dos términos. Exhortar es animar o exhortar también es reprender. Entonces, pero aquí los animaba, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, dice, permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? ¿Qué son las tribulaciones? Las tribulaciones son dolor, sufrimiento, angustia. Esos son las tribulaciones. Pero a través de eso entramos en el reino de los cielos. Al reino de los cielos no entramos así tan fácilmente, porque hay dos caminos, el angosto y el ancho. Entonces, para entrar por el angosto hay que esforzarse. Pero el que nos entra propiamente es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero dice que a través de muchos sufrimientos, de las tribulaciones, que es dolor, sufrimiento, angustia, todas estas cosas, pero a través de eso entraremos al reino de los cielos. Y leamos otra cita en Lucas 17:20. Lucas 17, 20 y 21, mis hermanitos. Lucas 17, 20 y 21. Entonces aquí está, dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oiga bien, pues, mis hermanos, desde aquí para adelante el Señor nos va a ir aclarando que no es que me debo de portar bonito aquí, bien santico aquí, para poder entrar al reino de los cielos el día que yo me muera. No, Señor. Aquí claramente a la luz de la palabra nos va mostrando otra cuestión. Verá, preguntado por los fariseos le preguntaban al Señor para hacerle caer en trampa, para ver si sabía responder o no sabía responder.
Entonces los fariseos le preguntaban poniendo trampa. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, el reino de Dios no le dirán, el reino de Dios es que va a venir para tal fecha, para tal día, para tal hora. No vendrá con advertencia, dice. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni le dirán, véalo aquí o véalo acá, el reino de los cielos. No. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, mis hermanos, el reino de los cielos está entre vosotros. Si no lo han visto, falto de ojos espirituales, ¿no? Pero el reino de los cielos, usted lo vive aquí. Usted y yo lo vivimos aquí. El reino de los cielos lo vivimos aquí. Según este versículo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia de que cuándo va a venir, ni nada de eso. El reino de los cielos no le dirán velo aquí o velo acá, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entre vosotros está. No va a estar, ni cuando usted muera va a estar, ni nada. El reino de los cielos está entre vosotros. Palabra presente, ¿no? El reino de los cielos está entre vosotros. Ahora, como les decía mis hermanos al principio, solo hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. ¿En cuál está usted? Nada más. Pregúntese usted mismo y respóndase a usted mismo. ¿En cuál está? ¿En los de la derecha o en el de la izquierda? Así de sencillo. El reino de los cielos. Vamos a seguir leyendo y verá que nos va aclarando más que el reino de los cielos, si usted quiere estar en la fila de los del reino de los cielos, lo vive aquí. Romanos 14:17, vamos a ver. Romanos 14:17. Vea, reino de los cielos lo vivimos aquí en la tierra, los que estamos preparados para recibirlo, porque el Señor nos dice que el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, vivámoslo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de los cielos? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Tan bonito este mensaje, mis hermanos. Y el reino de los cielos es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si yo vivo en el reino de los cielos y usted vive en el reino de los cielos, ¿qué pasa? Vivimos con paz, con justicia y con gozo. ¿Ya? Eso es bonito, vivir en paz, con tranquilidad, con justicia y gozo. El gozo que nos da el Señor. El gozo, la alegría es una, el gozo es otro. La alegría es pasajera. Uno se pone alegre muchas veces por cualquier motivo, cualquier cosa que le llega a la vida de uno. Cualquier cosa muchas veces material. Eso es alegría, pero la alegría es pasajera, mis hermanos. Lo que nosotros vivimos es el gozo. Nosotros vivimos tranquilos, cosa que reflejamos, hermano, reflejamos ese gozo de nuestro Señor Jesucristo en nuestro rostro. ¿Ya? Entonces, eso es muy bonito. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mateo 22:32, mis hermanos. Vamos a regresarnos otra vezita porque esto es bonito. Mateo 22:32. Entonces, como estamos hablando sobre el reino, mis hermanos queridos, bonito, me alegro porque ustedes están aprendiendo hoy. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vea pues, mis hermanos, otra sorpresa más. Cómo el Señor nos va iluminando. El reino de los cielos, nos dijo anteriormente, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos y lo vive aquí. Y aquí nos dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Oiga bien, entonces, ¿qué necesidad tengo de morir para poder entrar al reino de los cielos? No tengo necesidad de morir para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos lo vivo aquí, hoy, hoy y para siempre. Lo vivo el reino de los cielos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya, a su nombre. Gracias, Papá Dios, por darnos esta palabra, Señor Jesucristo, y hacernos entender que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces yo vivo en el reino de los cielos porque vivo bajo su dominio, bajo su protección, bajo su gobierno, en su imperio. Amén. Vamos a ver otra palabrita aquí en Hebreos 12:28, mis hermanitos. 12:28 de Hebreos. Hebreos 12:28. Pero muy bonito como nos va aclarando, mis hermanos, esta palabra de que el reino de los cielos, si usted quiere vivirlo, lo vive aquí. Y si no, siga viviendo en el de las tinieblas, porque el Señor tampoco le obliga a usted a que vive el reino de los cielos. El reino de los cielos, aquí está entre nosotros. El reino de los cielos no es comida ni bebida, o sea que no porque tengo comida y no me falta nada, ya estoy viviendo el reino de los cielos. No, eso no es. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Amén. Entonces, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Oiga bien, mis hermanos. Entonces, si nosotros decimos que es nuestro gobernante de nuestra vida, de nuestro corazón, nuestro gobernante es el Señor Jesucristo, y sabemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, y sabemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Una vez que haya recibido yo ese reino y que quiero vivir en ese reino, debo de vivir así, ¿verdad? Así que recibido nosotros un reino inconmovible, un reino que no se mueve para ningún lado, pues, un reino que nadie lo puede mover, un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud que nosotros debemos a Dios por habernos salvado, por habernos sacado de esa inmundicia, de esa pecaminosidad, de esas cosas malas que nosotros antes vivíamos, sirvámosle con gratitud, sirvámosle a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso debemos hacer. Eso es lo que hago yo. Y eso es lo que yo a ustedes hoy les enseño. A que les sirvamos con gratitud, con temor y con reverencia a nuestro Dios. Porque vivimos el reino de los cielos. Él nos ha heredado, dijo por allá en una cita que leímos, que Él nos heredó el reino de los cielos. Es herencia para nosotros. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que no es de muertos, es de vivos. Entonces debemos de vivirlo. ¿Con qué? Porque no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, vivámoslo aquí, ahora, mis hermanos. No esperemos a morirnos porque el muerto nada sabe, mis hermanos. Mateo 7:21. Mateo 7:21, mis hermanitos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No? Muchas veces nosotros nos llenamos la boca y muchas personas se llenan la boca de que yo creo en Dios y que el Señor, Señorcito y que el Diosito y que estas cosas, no, ningún Diosito, ningún Señorcito. Dios es grande y poderoso, nuestro Dios. Entonces no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos hacer la voluntad y como nos decía en el anterior versículo que leímos, debemos de servirle con gratitud, con temor. Esa es la voluntad del Padre,
que nosotros hagamos las cosas buenas delante del Señor, que no le hagamos entristecer su espíritu. Eso, mis hermanos. Entonces, ahí ya vamos a leer otra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, para que vamos avanzando aquí. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, mis hermanitos. Primera de Corintios 6, mis hermanos. Aquí está. Del 9 al 11. 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, mire, pues, estas personas, no es que el Señor los discrimine ni nada de eso, pero ellos no vivirán el reino de los cielos. Nosotros, como le digo, mis hermanos, hoy y en el ahora viviremos el reino de los cielos aquí. Estas personas no pueden entrar al reino de los cielos jamás. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no entra ninguna cosa contaminada, no entra ninguna cosa mala que tenga pecado, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, no heredarán el reino de los cielos, no entrarán. ¿Por qué? Por ese motivo. Si yo estoy, un ejemplo, si yo estoy fumándome un cigarrillo, no puedo entrar a la iglesia, pues de ley, ¿no? O estoy borracho, pues en ese momento no. Aunque en su misericordia el Señor me puede quitar la borrachera, pues ahí dentro en la iglesia en el momento. Pero por ley, pues, y por respeto no lo debo hacer, ¿no? Entonces, asimismo, el pecado no le permite de entrar al reino de los cielos. Entonces, nosotros para entrar al reino de los cielos debemos estar bajo el dominio, bajo la dirección, bajo la protección, bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo nos tiene bajo su gobierno, Él es quien nos guía porque estamos viviendo en las leyes de Él, sobre las reglas del reino de los cielos, sobre sus leyes. Amén, mis hermanos. Vamos a leer otra en Mateo 13. Mateo 13. Son muchas citas, mis hermanos, pero entonces hoy acortamos un poquito por el motivo de que ustedes también, pues, no, es cuestión de tiempo, ¿no? No tenemos mucho tiempo. 13. Y en el verso del 11 al 15. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os dado a saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces sí, mira que el Señor muchas veces no permite a estas personas que están en el pecado, porque muchas personas, muchas almas están predestinadas para la perdición, y viendo, dice, no perciban, y oyendo no entiendan, ¿ya? Entonces, porque el Señor dice eso, porque cualquiera que tiene, se le dará. Entonces, si nosotros tenemos ese entendimiento, esa voluntad de servirle al Señor, el Señor nos dará más, porque si yo doy, soy un buen siervo, soy un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si yo reparto de lo que el Señor me ha dado, de eso Él me dará. Un ejemplo, si yo les doy la enseñanza de lo que el Señor me ha enseñado, el Señor me dará más enseñanza, más sabiduría, más entendimiento, más inteligencia. ¿Para qué? Para que pueda compartir con ustedes. Y si el Señor me diera mucho dinero, también lo comparto con ustedes y también el Señor me dará más, porque soy un mayordomo fiel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice aquí. El Señor no permite
cosa incorruptible, cosa que se corrompe, cosa mala en el reino de los cielos. El reino de los cielos está preparado para nosotros. Aquí mismo leamos otra 24:14. En Mateo mismo, sí, mi hermano, 24:14. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Miramos cómo está esto, ¿no? Del reino de los cielos. Y mira, mis hermanos, aquí estamos en las señales del fin del mundo. Vendrán pestes, pestilencias, hambrunas, se levantará reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Entonces eso no es el reino de los cielos. Nosotros queremos vivir en el reino de los cielos, no en el reino de las tinieblas, mis hermanos. Hechos 26:18. Hechos 26:16. A ver, vamos a ver esto, mis hermanos. Ya nos quedan unas 3 citas. Hechos 26. Del 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga bien, levántate, despiértate, ponte de pie al servicio de Dios, quiere decir aquí le está hablando a Pablo le está hablando, ¿no? Levántate, ponte sobre tus pies, para esto ha aparecido a ti, para eso el Señor se ha manifestado en nuestra vida, para eso es nuestro gobernante, para eso está en nuestro corazón, mis hermanos. Ya como les digo, por cuestión de tiempo, pero cojan su Biblia, apunten estas citas, como siempre les recomiendo, estudien, lean, y esta palabra es muy hermosa, mis hermanos. Romanos 11:29. Romanos 11:29, mis hermanos. Estas cosas son muy hermosas, mis hermanos. Aquí son, verá. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando el Señor nos ha llamado, como dijo allá, el Señor nos llama para su servicio también. Por eso nos pone, dice, que nos pongamos de pie y que despertemos y que sirvamos a Dios. Y aquí dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces los dones que el Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, como ustedes, a mí, los dones, que el don de profecía, el don de predicar, el don de orar, diferentes dones por el mismo Espíritu, el don de intersección que nos da el Señor. Esos dones el Señor no nos los quita, irrevocables son, dice, los dones y el llamamiento. El llamamiento es cuando usted le hablaron del Señor Jesucristo. Le dijeron, Cristo te ama, hay un Dios vivo en el cielo. Cualquier palabra que le hayan compartido del Señor, ese es el llamamiento. Entonces, una vez que usted fue llamado, usted no tiene reversa, hermano. Tiene que usted se sale y se va para el mundo otra vez, está en el mundo, divirtiéndose, disfrutando, como le llamo así, muchas veces le llamamos nosotros, que es disfrutar, mas sin embargo no es ninguna disfrutar, porque el gozo del Señor está en el Espíritu. Entonces, mis hermanos, algún día, por una enfermedad, por cualquier cosa, usted va a venir. Dios mío, Señor, ahora sí. Ah, sí, se acordó que tiene un papá. Venga pues, porque el papá Él es amoroso, Él lo perdona, siempre y cuando usted le pida perdón, mis hermanos. Y vuelve y juega y va de nuevo, pero entonces es irrevocable. Los dones no se los quita, o sea, cuando el Señor le da un don a usted, no se lo quita. Y el llamamiento tampoco es irrevocable, hermano. Tiene que estar ahí. Si el Señor lo llamó, algún día, así se demore años,
20, 30, 50 años, pero tiene que llegar a los pies de Cristo. Sino que sí le aconsejo, mis hermanos, de que este llamamiento no sea con reprensión, no sea por medio de una calamidad, no sea por medio de una enfermedad, sino que sea con amor, que llegue y lo llame con amor, porque muchas veces nos llama con reprensión y eso es duro, mis hermanos. Y para ir acabando, y la última cita, vamos a leer en 1 Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31, perdón, para acá, ya me iba al revés. Primera de Corintios 12:31. Uy, perdón, mis hermanos, estoy mal. Estoy en segunda. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces dice el Papá Dios aquí en la última cita, que procuremos los dones mejores, los mejores dones procuremos, pidamos, ya que una vez estamos en el reino de los cielos, procuremos los dones mejores, ¿no? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar ahí hasta la enseñanza, pero recuerden, mis hermanitos, que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Les dejo esos dos versículos como claves, mis hermanos, para que ustedes recapaciten. El reino de los cielos no viene con advertencia. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿En cuál de las dos filas está? De los dos que estudiamos. ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz, mis hermanos? Entonces, espero que estén en el reino de la luz, mis hermanitos. Mediten, saquen las citas. Nuevamente puede escuchar la grabación si usted gusta. Ahí están todas las citas. Si gusta, también nos puede contactar. Le daremos otras citas. El estudio es más profundo, que lo hemos sacado de aquí de la Biblia. No hacemos estudios por aparte ni nada. Sacamos simplemente de la Biblia porque nos gusta predicar con la palabra de verdad. No vamos a predicar lo que otro nos predica o lo que otro nos enseña. No. Predicamos lo que el Señor nos enseña por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, mis hermanos. Entonces, el Señor me los bendiga, agradecidos por su asistencia y espero tenerlos una nueva reunión por aquí en mi casa. En nombre de Cristo Jesús, amén.